Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar El arte de hacer el mejor chocolate del mundo. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la Facultad de Ingeniería. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a los panelistas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención de los conferencistas. Así que los invitamos a enviar todas sus inquietudes al espacio de P&R. Este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Cristian Andrés Chu. Cristian es presidente de Desarrollo de Nuevos Negocios en Lúcar Chocolate. Daniela Quintero Fernández, quien es R&D Professional en Lúcar Chocolate. Mauricio Mateos, quien trabaja en compras y fomento agrícola de Lúcar Chocolate. Y Felipe Reynoso, profesor asistente en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Como moderador de este evento nos acompaña Andrés González, quien es el director del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos y tiene un doctorado en Ingeniería de la Universidad de Connecticut. De esta manera, iniciamos con la actividad. Cedemos la palabra a nuestro moderador. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Quiero entonces darle el agradecimiento a todos por participar en esta segunda parte de un conversatorio que hemos estado tomando alrededor de un tema tan importante, de un producto tan importante a nivel Colombia, a nivel internacional como el cacao. Como estaba mencionando, esta es la segunda parte. Esta sección del conversatorio va a estar más orientada a la parte de producto terminado, es decir, que nos vamos a acercar un poco más al mercado, también tomando en cuenta entonces cuáles son las materias primas, cuál es el rol que tiene la investigación y desarrollo, mirar entonces cómo abrir mercados internacionales y básicamente al final mirar cuál es el asunto o cuál es el rol que tiene la parte sensorial de acuerdo con esta, digamos así, comercialización del chocolate a nivel mundial, tomando en cuenta que el cacao es un producto tan importante para Colombia. Quiero entonces agradecerles. Este evento está alineado con una serie de eventos que están relacionados con el programa de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de los Andes, que arrancamos orgullosamente este semestre, cuyo valor fundamental radica en dar valor, valga la redundancia, a las cadenas agroindustriales, principalmente una de estas. Nos acompañan entonces por parte de la Facultad de Administración Felipe, y por parte de Lúcar nos acompaña Mauricio, Cristian y Daniela, y también Francisco Gómez, quien quiero cederle la palabra para que nos muestre básicamente un poco del lado de Lúcar en este evento. Francisco, tienes la palabra. Andrés, buenas tardes y muchas gracias. De nuevo agradecimiento a la Universidad de los Andes, a Andrés y a Felipe por invitarnos a esta segunda parte del conversatorio. La semana pasada hablamos del cacao en grano, vamos a hablar hoy de procesamiento. Aunque ustedes se sorprendan, Lucas Chocolate es de las pocas empresas en el mundo que tienen la oportunidad de participar en toda la cadena de producción de chocolate, desde la investigación agrícola en el cacao hasta vender el producto final. La semana pasada aprendimos cómo tener un buen grano de cacao. Hoy vamos a más o menos a conocer cómo se produce un muy buen chocolate. Valga la pena aclarar que uno con un mal cacao no puede hacer un buen chocolate, pero con un buen cacao puede hacer un muy buen chocolate o un mal chocolate si no sabe cómo manejar adecuadamente el grano. Entonces, los dejo en compañía de nuestros expertos y nuevamente muchas gracias por la invitación, Andrés. Listo, Francisco, muchas gracias entonces por esa presentación. Vamos a iniciar entonces con la primera ronda de preguntas. La primera ronda de preguntas, entonces vamos a invitar a Daniela Quintero. Daniela Quintero orgullosamente es nuestra egresada del programa de Ingeniería Química y está en la parte de investigación y desarrollo, que es uno de los roles que usualmente tienen nuestros egresados en esas empresas tan importantes. Y como es en investigación y desarrollo, queríamos hacerle una pregunta muy alineada a investigación y desarrollo. La pregunta para ti, Daniela, básicamente es, ¿qué tan difícil es desarrollar una formulación que cumpla unos requerimientos sensoriales a escala industrial? Daniela. Muy bueno. Hola, buenas tardes.
Pues les cuento, más que dificultades, yo llamaría todo un reto. Es bastante interesante poder empezar a desarrollar un chocolate, porque en primera instancia cuentas con una materia prima que de por sí ya es exquisita sensorialmente. Lo cierto es que como colombianos somos bendecidos al poder contar con esta variedad de cacao tan apetecida alrededor del mundo. Entonces, aunque esto para el desarrollo de entrada va a ser una ventaja, también va a ser algo en lo cual vamos a tener que prestar bastante atención, porque lo cierto es que no queremos opacar todas estas características tan particulares ni con la formulación ni con el proceso productivo. Cabe recordar también que pues al ser esta materia prima proveniente del agro, el entendimiento de los programas de trazabilidad, del comportamiento del cacao y por supuesto su sensorialidad, la cual además varía de región en región, van a ser los pilares fundamentales a la hora de cualquier desarrollo y de cualquier formulación. Por otra parte, es importante tomar en consideración la finalidad del chocolate, es decir, para qué quieres tu producto y cómo quieres que sepa o a qué quieres que sepa. Entonces, el desarrollo va a ser para consumo directo o tal vez va a ser para grajeas o para bañar algún producto en específico, será blanco, será de leche, será sugar free. Todas estas variables van a empezar a jugar parte de este desarrollo y no solamente van a tener una incidencia en tu perfil sensorial, sino que también van a tener una incidencia en el proceso productivo. La selección de las materias primas va a ser primordial, porque no solamente estás buscando una sinergia entre ellas y tu chocolate, sino que además quieres garantizar una producción industrial exitosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de seleccionar esas materias primas, no solamente vamos a tomar en cuenta sabor, sino que también vamos a tomar en cuenta todo lo relacionado con el manejo productivo. Es decir, cómo van a incidir las diferentes variables del proceso sobre estas materias primas y por supuesto sobre tu producto terminado, o como factores como las cantidades mínimas de compra o los requisitos de inocuidad también van a entrar a jugar parte del proceso. Pero al final del día lo cierto es que todo empieza con un prototipo. Cuando se hace un prototipo en planta piloto, aunque tú tratas de replicar todas las características con las que te vas a enfrentar a nivel industrial, eso no es tan fácil. Entonces, es muy importante desde nivel piloto lograr tener como un amplio espectro de a qué te vas a enfrentar cuando hagas este escalonamiento industrial. Conocer tu planta, tus variables, tus procesos productivos van a ser claves a la hora de cualquier desarrollo. Sin embargo, hay una etapa que es primordial antes de cualquier escalonamiento y esa etapa va a ser la prueba con consumidores. Entender al consumidor, saber qué es lo que quiere, conocer los gestos o las expresiones que hace en el momento de probar alguna nueva formulación, esa conexión o esa interacción que puedan llegar a tener con el producto, te va a abrir un mundo de posibilidades y oportunidades que como desarrolladores tenemos la obligación de ver e interiorizar para de esa manera dar ese algo más en nuestras formulaciones. Lo cierto es que los consumidores y su vínculo con el producto van a ser la clave del éxito de cualquier desarrollo. Pero pues además de todo lo que ya les mencioné, existen también otros retos, como por ejemplo está el tema de la vida útil o el material de empaque. Sin importar cuán exquisita sea tu formulación, cuán inigualable sea ese perfil sensorial que desarrollaste, si no logras mantenerlo en el tiempo, si con las condiciones de almacenamiento empieza a perder sus características, pues vas a comprometer por completo la integridad de tu producto. Entonces, ¿qué pasa? Es allí cuando va a entrar la sinergia de muchos o de todos los equipos pues, que forman parte del desarrollo de un producto. Entonces va a entrar el equipo de empaques, ayudarnos a proteger este producto, a garantizar su estabilidad en el tiempo, el equipo de calidad, quien va a ser el encargado de validar, de verificar y de garantizar todas las propiedades de este producto, tanto a nivel sensorial como físico-químicas, y por supuesto el equipo de producción y procesos. Ellos van a ser los principales encargados de hacer que todo esto se vuelva realidad. Y al ser ellos esos jugadores tan claves y tan importantes, y al tomar en consideración que las variables de proceso van a tener una incidencia sobre nuestro sabor y sobre nuestro producto terminado, como por ejemplo la temperatura a la que lo concheas, o el tiempo de residencia, o el momento de adición de las materias primas, pues tener una excelente comunicación con estos jugadores, entender sus necesidades, los retos a los que se enfrentan en el desarrollo de sus roles y sobre todo trabajar en equipo va a ser la responsabilidad fundamental de nosotros como desarrolladores, del equipo de desarrollo y la clave para tener ese éxito y poder escalonar esa formulación a nivel industrial. Vale, muchas gracias, Daniela.
La siguiente pregunta entonces es para Cristian, un poco ya más en la consecución de clientes internacionales. Una de las cosas que más me ha interesado y apasionado de Looker es el asunto del concepto que manejan de valor compartido, el famoso chocolate Dream, que hablan ellos. Una pregunta para Cristian, que es una pregunta, dos preguntas en una es, ¿qué tan importante ha sido ese concepto de valor compartido para buscar clientes, Cristian? Y si eso es realmente lo que buscan los clientes internacionales hoy en día, sobre todo en digamos así, época de preferencia, cómo juegan la pandemia en términos de preferencias. Son básicamente tres jugadores alineados en esta coyuntura, concepto de valor compartido y cómo juegan esos dos en este momento para buscar clientes internacionales. Cristian, tienes la palabra. Gracias, Andrés, ¿cómo vas? Y mira, el tema del valor compartido yo te diría es central en nuestra propuesta de valor, y es central por lo siguiente, que el valor compartido finalmente termina siendo la forma donde mostramos credenciales y damos credibilidad en lo que realmente nosotros creemos. Nosotros creemos ese chocolate dream que llamamos, que termina siendo esa visión de largo plazo de cómo queremos ver el campo, cómo queremos intervenirlo. Pues cuando tú lo fundamentas en un concepto de valor compartido gana demasiada potencia, porque es que recordemos que el valor compartido finalmente es tratar de buscar modelos de negocio que generen el impacto más balanceado posible en los tres aspectos claves de la sostenibilidad, en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Entonces, cuando tú logras generar un modelo de negocio que pueda tener ese aporte de impacto, y por supuesto generar tu retribución económica, que pues, todas las empresas están para generar valor, pero cuando puedes tener algo de impacto, pues se termina volviendo unas credenciales de mucho soporte en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque es que los consumidores cada vez son más conscientes, cada vez hay un consumo más consciente, cada vez se quiere saber más de dónde viene el producto. Francisco y Daniel hablaban ahora un poco del tema de trazabilidad. Queremos saber qué huella trae esto qué tan marcado y qué tanto impacto negativo, esto que yo me estoy consumiendo, que se termina volviendo un arma de doble filo. Si piensas un poco, dices, el chocolate es un producto indulgente, pero cuando tú te empiezas a preguntar, es un producto indulgente, pero qué historia tiene por detrás, pues empieza a generarte una cantidad de preguntas. Valor compartido tiene algo muy interesante, y es que se sitúa cuando tú arrancas desde una muy buena, llamémoslo, voluntad de hacer las cosas bien. Empiezas a hablar de los conceptos de filantropía, luego ese concepto de filantropía lo migras a una responsabilidad social corporativa, pero al final del día siguen siendo muy buenas intenciones. Cuando eso ya pasa y se vuelve a valor compartido, en nuestro concepto creemos que es la manera de generarle mayor perdurabilidad a un modelo de negocio sostenible, porque al final se vuelve circular. Entonces, nosotros creemos que esta es una manera de demostrar impacto, el impacto social que ha generado nuestra cadena de valor en estos últimos años. Pues hemos hablado ya de más de 34.000 personas impactadas, hemos hablado en nuestros bosques de cacao propios, hemos plantado más de 600.000 nuevos árboles, hablamos de nuevos empleos formales, hablamos de más de 14 proyectos de valor compartido en educación, en trabajo de liderazgo, en emprendimiento. Entonces, ¿por qué al final, y para rematar un poco esta idea, el concepto de valor compartido se vuelve una potencia muy importante para nosotros y para los clientes? Porque cuando un cliente internacional, esto aplica no solo para Colombia, no también para el mundo, por fuera tú dices, yo quiero hacer bien las cosas, y ves que tienes un proveedor, en este caso como Looker Chocolate, que hace bien las cosas, pero que trabaja bajo conceptos de valor compartido, pues naturalmente tú puedes ser un aliado, porque el valor compartido se genera en tres niveles. Tienes valor compartido nivel 1, que es todo lo que haces alrededor del producto per se. Tienes valor compartido nivel 2, que es lo que haces en la innovación, en tu cadena de valor. Y tienes ese nivel compartido número 3, que tiene que ver con todos esos stakeholders que hay alrededor tuyo, donde puedes generar clusters. Entonces, Francisco, ahora aprovecho y hago uso de lo que dijo Francisco ahora. Looker Chocolate está presente en toda la cadena de valor del negocio, desde
la parte agrícola hasta la parte de la comercialización. Entonces eso nos abre un mundo de posibilidades alrededor de generar iniciativas de valor compartido en los tres niveles. Entonces yo creo, y esa es la creencia, Andrés, como para rematarte la idea de por qué creemos que si centramos nuestra propuesta de valor en una forma de hacer negocios conscientes, negocios con propósitos, centrados en una filosofía de valor compartido, pues termina generando potencia a un producto que per se es muy bonito, que es el chocolate, un proyecto indulgente. Entonces, tiene un indulgente, bonito, pero además sabes que lo estás cargando de una historia interesante, pues termina generando potencia desde nuestra forma de ver el negocio. Vale, muchas gracias, Cris. Entonces, con un tema también muy importante, que es el tema de materia prima. Y para eso entonces quiero hacerle una pregunta a Mauricio, Mauricio Mateus, una pregunta más general, pero creo que puede darnos digamos así, puntos claves en términos del cómo obtener ese mejor chocolate a nivel mundial. Y es, Mauricio, en tu experiencia en materia prima, ¿cuáles son los retos de manejo de materia prima para obtener un chocolate de talla mundial? Ok, Andrés, muchas gracias. Bueno, yo creo que el reto desde el momento inician los cultivos, donde el agricultor garantiza la recolección de de esos frutos maduros, donde garantiza un adecuado proceso de fermentación y secado. Y ya con esos dos primeros puntos, las bodegas de cacao hacen un trabajo muy especial en el tema de la recepción de nuestra materia prima, donde hacemos todo un proceso de recepción que cumple con muchos parámetros que garanticen de que nuestra materia prima que ingresa a las bodegas llegue en las condiciones adecuadas. Nosotros realizamos unas inspecciones de vehículos donde verificamos de que la materia prima no tenga unos olores extraños que puedan perjudicar el sabor del cacao, y ya realizando unos análisis físicos donde le tomamos la humedad, hacemos procesos de corte, y aquí viene algo muy importante, y es poder ver el porcentaje de fermentación de ese grano. Y créame que es muy satisfactorio ver cuando uno realiza unas pruebas de corte y ver esos porcentajes de fermentación que superan casi el 70-80% de fermentación. Y es muy grato para uno porque uno ve que el agricultor hace un esfuerzo por vendernos una materia prima de calidad, que todo eso se va a ver reflejado ya en el proceso final, donde vamos a tener un chocolate especial, un chocolate de talla internacional, como usted lo dice. Y ahí ve uno un trabajo que durante muchos años la compañía ha realizado en conjunto con los agricultores, brindándoles herramientas por medio de capacitaciones, donde los invitan a, a que sus cultivos sean más productivos, donde mejoren las técnicas, y el objetivo se está cumpliendo. Hoy en día somos una empresa que estamos en más de 40 países, y, y esos países hoy están deleitando un cacao de muy buena calidad, y yo creo que ese reto lo estamos cumpliendo y cada día estamos creciendo más. Gracias, muchas gracias entonces a Mauricio. Entonces vamos a seguir con Felipe, pero antes de la pregunta de Felipe, vamos a colocar entonces el video de Sound of Chocolate asociado a la pregunta que le vamos a hacer a Felipe. Entonces, por favor, colocan el video. We zijn de bedenkers van de Sound of Chocolate. Dat is een project waarbij muziek
Muy bien, entonces ya teniendo claro el tema que a primera vista puede ser tan extraño asociar música con chocolate, lo vemos aquí de una manera tan interesante y tan espectacular. Y eso entonces es la pregunta de Felipe, el asunto de los sentidos. Felipe, ¿cómo los sentidos terminan influenciando la experiencia de compra de los consumidores de chocolate? Hola, buenas noches. Yo me caí un poco, no sé si me escuchan, ojalá me escuchen, tuve que volver con el teléfono. Sí, escuchamos bien. Por Hola. sí, es una experiencia muy olfativa y visual, ¿no? Más allá del sabor y tal. Y dependiendo de la categoría del chocolate, de la sofisticación, un sentido puede llegar a ser más relevante que el otro. Y es interesante porque más allá del sabor del cacao, si uno piensa en detalle, la experiencia del chocolate también es como, tiene muchas texturas, ¿no? Tiene mucha crocancia, por ejemplo, y eso de alguna manera abre un espacio muy amplio para pensar en el diseño del producto más allá de la fórmula y llegar a niveles de altísima sofisticación en ese proceso. Otra cosa que también me parece importante es el hecho de que el chocolate, pues tienes esta gama interesantísima de sabores que puede ir desde algo muy amargo hasta algo muy dulce, y eso ya desde una perspectiva del marketing también puede atraer muchos tipos muy distintos de consumidores, ¿no? Entonces estamos hablando de consumidores que pueden tener una frecuencia muy alta o muy baja por azúcar, y eso de alguna manera les guía totalmente su toma de decisión. Y o hoy en día que es muy importante el estilo de vida, entonces, eso también puede de alguna manera definir a qué cliente, el target al que tú apuntas el tipo de chocolate. Pero en el fondo, como ya han dicho varios colegas, el chocolate es it's all about pleasure, ¿no? El chocolate es puro placer. Entonces, y ahí yo creo que es donde realmente gana valor este concepto de la multisensorialidad. Entonces, ¿cómo podemos transferir sensaciones y emociones a través de los sentidos? Y el proyecto de The Sound of Chocolate, que es el que acabamos de ver el video, de alguna manera es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? En donde uno combina el placer de comer chocolate con el placer de escuchar música. Y ahora sí, yendo un poco más a esta historia online y a la experiencia de marca, pues yo creo que nunca fue tan importante el cuidado de la experiencia de la marca, ya sea en lo físico y en lo digital. Entonces, por ejemplo, algunas experiencias online, sobre todo las de alimentos, no activan nuestros sentidos de la forma esperada, si comparamos, por ejemplo, con la experiencia física. Entonces, eso hace muchas veces que nuestra toma de decisión sea insatisfactoria, no sea suficientemente satisfactoria, ya que los que no se sienten reales, nosotros no hemos llegado a ese nivel. Y la aceleración a lo digital de alguna manera nos empuja a ofrecer a nuestros clientes experiencias online cada vez más congruentes con la original, con la offline. Entonces, preguntas que antes tal vez sonaban muy fuera de contexto, ahora son importantísimas, como a qué suena, a qué huele y a qué se siente tu marca de chocolate. Otra cosa es que el consumidor seguramente va a seguir yendo a tiendas físicas, pero tal vez lo va a hacer cada vez menos y tal vez lo va a hacer por razones muy puntuales. Entonces, por ejemplo, va a ir en búsqueda de una inspiración, de algún nuevo condimento, algún nuevo producto. Entonces, yo creo que lo más vale que esa experiencia física sea muy memorable, ¿no? Y por otro lado, también me parece importante que el espacio físico de un negocio cada vez más refleje fielmente la identidad de su marca y al mismo tiempo que se muestre absolutamente impecable en lo que se refiere a bioseguridad, a higiene, pero no solo eso, al tratamiento visual, al tratamiento sonoro, de iluminación, de temperatura y etcétera. Y eso referente a lo físico. Ahora, pensando en el universo online, el desarrollo profundo de esta identidad de marca en el offline de alguna manera nos va a facilitar llevar estas sensaciones al mundo digital. Entonces, por supuesto, en un mundo no muy lejano también vamos a contar con ciertas herramientas tecnológicas que yo trabajo y mis colegas también, que nos van a dar soporte a ir mucho más allá en lo virtual, en este contexto multisensorial, ya que hay mucha gente trabajando, por ejemplo, a través de interfaces de computadores, cómo llevar ciertas sensaciones, incluso sensaciones de sabor y de olfato, al contexto digital. Yo creo que eso eventualmente va a llegar
al universo del chocolate. No sé qué tan rápido en Colombia, porque en Colombia tengo la impresión que la experiencia del chocolate de gran valor agregado todavía no está muy presente en el mercado. Estamos hablando todavía de un mercado de barras, ¿no? El consumidor final consume básicamente barras de chocolate. Pero esto se viene esta experiencia multisensorial en la virtualidad, y el chocolate creo que es un producto muy interesante para explorar este tipo de contexto. Vale, muchas gracias, Felipe. Terminamos entonces nuestra primera ronda de preguntas con muchos temas pendientes. Esto apenas es un abrebocas de todo este tema tan apasionante que lo cerramos con el juego de los sentidos. Arrancamos entonces con la segunda sesión, que un poco también tomando en cuenta el tiempo de ustedes, voy a arrancar antes de una vez con la segunda sesión, que la pregunta va entonces nuevamente para Daniela. Eh, Aquí Felipe nos insinuó un tema inicial, que era un rol tan importante que tiene el consumidor. Entonces, yo sé que para un ingeniero el reto del consumidor es clave y fundamental, y eso es algo que de pronto para un ingeniero, porque ahí me meto yo en la bolsa, no es tan claro con entender y llevar todas esas variables de ingeniería y hacerles la coincidencia o el match con lo que requiere el consumidor es importante. En ese sentido, quería preguntarle a Daniela entonces, en tu experiencia, ¿qué tan difícil es entender la necesidad del cliente cuando se hace chocolate tailor-made o diseñado digamos, a la respuesta o la necesidad del consumidor en un negocio, no sé, por ejemplo, de B2B? Y en ese sentido, nos gustaría también saber cuál es el proceso que se sigue para comprender esas necesidades cuando se hace un chocolate a la medida. Daniela. Uy, bueno, pues cuando haces un chocolate a la medida, pues tienes que tener en cuenta que tienes un desarrollo en el cual pues es de suma delicadeza, porque de entrada vas a tener un cliente que digamos que va a tener unas expectativas y unas necesidades claras de lo que espera acerca de su producto. Hay algo ahí muy particular, y es que normalmente cuando se busca el desarrollo de estos productos, pues se trata de encontrar productos, digamos que de un nivel o de alto nivel de exclusividad, pero con precios competitivos. Y lo cierto es que en algunos casos esto no necesariamente va de la mano. Además de eso, hay otro factor muy importante, y es que también debemos tomar en cuenta no solo el cliente, sino el consumidor final, es decir, el a quién se lo va a vender, en especial si es un negocio B2B, y entender el mercado para dónde va, para de esa manera tener como la claridad de exactamente qué es lo que vamos a hacer. Generalmente estos tipos de productos buscan sobresalir por sobre los demás a través de las declaraciones, no sé, de claims o por beneficios funcionales, o incluso a través de sellos o de certificaciones que podamos poner en el producto. Entonces, esta comunicación es fundamental inicialmente con el cliente para entender exactamente qué es lo que quiere transmitir con su chocolate, tanto a nivel funcional, sensorial, como su material de empaque y esa comunicación que quiere tener con su producto. Lo cierto es que, aunque parezca obvio, las preguntas más importantes a resolver van a ser ¿qué?, ¿por qué? ¿Y para qué? Y esas tres preguntas, aunque suenan sencillas o simples, lo cierto es que generalmente son las más complejas. Porque, por ejemplo, cuando vamos a escribir un perfil sensorial, o cuando alguien te escribe un perfil sensorial, para lo que algunos es verde, para otros es fresco. Entonces, como desarrolladores, debemos ser de interiorizar eso y saber pues a qué se refiere y qué es lo que está esperando a nivel sensorial. Además de eso, pues tenemos que entender con claridad exactamente con qué es con lo que sueña este cliente. Y para entender esto va a haber un proceso clave, y la primera comunicación fundamental va a ser tu comercial. El comercial o esa persona encargada de la cuenta o del manejo de ese cliente va a ser tu guía para poder entender a través de él exactamente qué es lo que se espera de ese producto y cómo se busca o qué es lo que quieres resaltar de él. Digamos que siendo a nivel de B2B, por ejemplo, que nuestro cliente lo fuera a utilizar para otro proceso industrial o donde fuera a ser sometido por otro proceso de transformación, también va a ser muy importante entender pues las capacidades de este cliente, su tecnología, sus procesos, porque pues carece de todo sentido diseñar un chocolate excelente, pero con el cual el cliente no pueda trabajar en su planta de producción.
Para optimizar este proceso, pues digamos que desde desarrollo nosotros le brindamos un soporte integral y continuo al área comercial a través de las reuniones con los clientes, a través de ese compartimiento de información, de lograr entender y de manejar el mismo lenguaje para poder garantizar este desarrollo tan especial y tan exclusivo. Una vez se tienen todas esas cosas claras, pues se va a iniciar nuevamente con el proceso de diseño y de prototipado. Y al tener la primera formulación o el primer prototipo previamente validado, verificado y evaluado internamente por nosotros, pues el paso a seguir va a ser enviárselo al cliente. Entonces se lo vamos a enviar junto con toda la información técnica preliminar asociada a este desarrollo. Puede ser nutricional, puede ser modo de uso, aplicaciones sugeridas, entre otras. A partir de ahí, ya la relación va por ambos lados. Entonces, a través del equipo comercial, pues vamos a tener un seguimiento constante y una estrecha comunicación con este cliente. Él nos va a indicar qué le gusta, nos va a dar sus insights, sus retroalimentaciones, las oportunidades de mejora que vamos a tener en esta formulación. Y a partir de eso, pues vamos a empezar a hacer ajustes. Puede ser a nivel de materias primas, de porcentajes, de proceso productivo. Créanme, hasta un 0.1% puede llegar a ser la diferencia. Al final del día, pues lo que buscamos es lograr la entera satisfacción del cliente con el perfil sensorial y el producto desarrollado. Pero pues recuerden que no es solamente fórmula, entonces paralelamente Empaques va a estar trabajando en la presentación, en el formato, diseño en los colores, en los mensajes, en el eslogan o en los sellos. Y pues simultáneamente todas las áreas van a empezar a tener esta comunicación con este cliente para al final del día, pues que lograr que él esté contento con este producto diseñado especialmente y a la medida para él. Muchas gracias, Daniela. La siguiente pregunta entonces es para Cristian, un poco complementando la pregunta que te estábamos haciendo en la primera parte, es que nos hables un poco ya en términos de comercialización, lo que ha significado en retos, lo que está pasando con la pandemia, Cristian, cómo han cambiado la comercialización, si se te ha obligado a repensar cómo se comercializa, todas las rutas de venta, mercadeo, cómo se vende, cómo se consiguen clientes. No sé, quisiera que nos compartieras un poco de eso. Sí, Andrés, ha sido todo un reto. La verdad, cuando tú tienes la mira en más de 45 países donde hoy tenemos presencia, que tenemos el reto de seguir abriendo mercados, que tenemos el reto de seguir pues, aumentando nuestra participación, pues esta situación de pandemia nos puso entre la espada y la pared, porque pues un poco como lo acaba de decir Daniela, nuestra relación siempre es muy cercana, nuestra relación es muy cercana con nuestros clientes porque también tenemos que tratar de sacar de sus cabezas el concepto y tratar de interpretar esos insights para volverlos un producto. Todo el proceso que acaba de ilustrar Daniela. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tú pierdes inherentemente esa conexión, entonces la capacidad de poder interpretar insights se vuelve un poco más difícil. Entonces, ¿qué es lo complicado con esto? Tú ves que el chocolate, como hemos dicho, es indulgente, o como lo decía Felipe, todo es alrededor del placer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que paralelo en la industria de alimentos, todos sabemos que estamos luchando también con otra cosa, y es que pues tenemos que tener cada vez los alimentos más balanceados en términos de azúcar, grasas y sal. Entonces, hablas de indulgencia, pero ojalá no me le pongas azúcar, pero también entonces quiero que tenga algún beneficio funcional. Pero también quiero, sabes que yo soy medio alérgico a las leches, por ejemplo, entonces quiero un producto libre de leches, o lo quiero vegano. Entonces, el producto, el chocolate, es un producto, es una matriz en la cual tú puedes crear demasiado. Tienes un universo de creación. Y cuando estamos en este escenario de pandemia, como el que estamos viendo ahora, pues interpretar esas necesidades tiene dificultades. Hemos visto, ha sido una realidad, creo que esto es no solo en el sector de alimentos, no solo para nosotros, pero por ejemplo el consumo, el go-to-market vía el comercio electrónico ha aumentado exponencialmente. Y entonces empieza a ver cómo todo lo que nosotros llamamos formatos gifting, que es de regalos unitarios para dar el regalo a la familia, a tu novia, a los amigos, a algún colega, pues esto ha aumentado de manera radical, exponencialmente ha aumentado el consumo del gifting. ¿Qué otra tendencia ha cambiado que la hemos visto?
el consumo en el hogar. Entonces, pues me incluyo, muchos no éramos, creo que no cocinábamos absolutamente nada, pero a raíz de esto empezamos a cocinar. Y entonces en ese proceso de cocinar, pues el consumo de la línea bakery ha aumentado de manera importante. Entonces, el consumo de cacao en formatos de polvos, mezclas que tú puedas hacer alrededor de esto. Entonces, sí, un poco aquí la complicación de estos retos y como lo hemos querido abordar, Andrés, es buscar siempre cómo podemos tener una experiencia digital que nos permita hacer ese análisis, llamémoslo antropológico, de lo que está requiriendo el cliente. Daniela nos dijo ahorita, para poder describir algo y para poder interpretar, pues hay que hacer un brief de qué es lo que requiere pues este cliente, esta aplicación. Nosotros llegamos al sector industrial, pero también llegamos al sector de producto terminado. Entonces, tratar de entender qué es lo que necesita un industrial se vuelve igual de complejo que tratar de entender qué busca un retailer de producto terminado. Porque es que el retailer de producto terminado también en estos momentos pues no sabe bien qué necesita su consumidor. Entonces, se vuelve un mar de incertidumbre que al final tenemos que hacer uso de todas esas competencias que hemos generado de expertise para poder tratar de hacer una interpretación de productos. Ese yo creo, Andrés, que ha sido el principal reto que hemos tenido y que nos obliga a seguir pensando qué se viene para los próximos meses, porque evidentemente es una situación que pareciera ser estructural. Entonces, por supuesto que el nivel de interacción digital ha aumentado tremendamente, el nivel de posibilidad de comunicación con los clientes, pues como hay unos canales que se han cerrado, pero hay otros que se han abierto. Entonces, hay que tratar de interpretar esas pistas de los que se están abriendo, qué cosas han funcionado. Hemos participado en ferias virtuales, por ejemplo, eso es algo totalmente nuevo para nosotros. Solíamos participar en ferias, ha sido uno de nuestros mecanismos de comercialización y de mercadeo, pero pues ya este año no hay. Entonces ya hemos participado en un par de ferias virtuales y ha sido una experiencia totalmente diferente de aprendizaje, cómo se juega con esto. Hemos validado hipótesis, hay cosas que no han funcionado, hay cosas que han funcionado. Entonces se trata de seguir probando estas hipótesis porque, como dices tú, hay que tratarlo de hacer de otra manera. Igual el partido hay que seguirlo jugando y hay que tratar de ver cómo se gana. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es un poco ya de tendencia y sobre todo en materias a nivel logístico para Mauricio, y esto no necesariamente relacionado con cacao, sino que puede ser un tema general. Mauricio, ¿cuáles son las tendencias en almacenamiento a nivel logístico? Y de pronto que nos pudieras compartir, y sobre todo cuando nos estaban hablando anteriormente de trazabilidad, de pronto que pueda jugar un rol. ¿Cuál es la influencia que ahora tiene todo este tema de data analytics, de la era de la información dentro de estas tendencias de almacenamiento en tu experiencia? Mauricio. Ok. Bueno, con respecto a las tendencias a nivel logístico, hay varias tendencias asociadas a la industria. Hoy en día vemos drones que se volvieron como el mensajero de los domicilios donde te entregan un alimento, un libro. Hace poco se veían estas noticias como por estos temas de pandemia, cada día la tecnología se ha vuelto algo fundamental para nuestras vidas. Y en la parte logística, yo creo que esto es una herramienta bastante importante porque esto nos está permitiendo mejorar nuestros procesos. Hoy encontramos robots que paletizan nuestros productos y yo tengo pues una opinión muy mía, que la inteligencia artificial pues realmente no llegó para reemplazar el trabajo humano, sino para mejorarlo, para que nosotros seamos mucho más eficientes, tengamos una confiabilidad en nuestros procesos. Entonces yo creo que todas estas herramientas de la tecnología nos están permitiendo que
cada proceso que realicemos sea mucho más confiable, sea más efectivo. Uno de lo crítico y de los reprocesos que generan es cuando se cometen de pronto algunos errores, que eso generan unos costos altísimos. Entonces, estas herramientas que llegan hoy en día son herramientas que te permiten eh, evitar que disminuyan esos errores. Entonces, definitivamente la tecnología es base importante en todo proceso, y pues en el almacenamiento no se escapa. Yo creo que el almacenamiento, y hoy en las bodegas de cacao, esto ha sido una herramienta que nos ha ayudado cada día a mejorar. En el caso de las bodegas de cacao tenemos algunos sistemas como son los data logger, que son unos medidores de temperatura y de humedad que nos permiten monitorear el comportamiento de para poder tomar decisiones en el control de nuestras materias primas. Con respecto a los temas de trazabilidad, pues la verdad son proyectos que están realizando hoy en día la compañía. La trazabilidad es fundamental. Hoy en día nosotros la llevamos por medio de un sistema donde nosotros garantizamos el origen de nuestra materia prima. Como lo comentaba Cristian anteriormente, la idea es poder llegar con esa trazabilidad donde el cliente pueda consumir un producto y se pueda ver identificado de dónde está, de ese producto, de dónde proviene. Y yo creo que le estamos apuntando a eso. Ya tenemos muchos avances. Para el caso de la compañía, yo creo que tiene un nivel muy alto en temas de trazabilidad, pero pues cada día tenemos que seguir trabajando en ello. Andrés, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? No te estamos escuchando. Uy, sí, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Mauricio. Ya para terminar la segunda ronda, volvemos con Felipe en un tema que él mismo introdujo en su primera pregunta, en su primera respuesta más bien. Y creo que este tema es muy vigente en términos de lo que está sucediendo en este momento con la pandemia. Cristian lo mencionó hace poco, y es el asunto de explorar los sentidos para poder entonces buscar nuevos clientes y vender el producto. Creo que ahí la parte de virtual, toda la parte de e-commerce, toda la parte de aplicaciones y tecnología juega un rol fundamental. Estamos de una era en la cual cuando íbamos a comprar un producto necesitábamos olerlo, necesitábamos tocarlo, migrando ya a una era en la cual lo único que podemos ver es en este momento una foto del producto muchas veces. Y de pronto entonces existe la necesidad de explorar otros sentidos. Ya entonces con eso quería preguntarle a Felipe, desde tu punto de vista de la pandemia, ¿cómo esa experiencia de la pandemia se puede trasladar a lo virtual en e-commerce? ¿Cuáles son esas tendencias en experiencia que más resaltarías? Felipe. Gracias. Prefiero mucho porque mi trabajo se centra prácticamente entero en la experiencia final del consumidor. Entonces, todo lo que reflexiono en esta presentación tiene mucho que ver con eso. Y acá hay un punto clave que me parece que en el e-commerce, sobre todo a través de la pandemia, pues las marcas tienen que enfocarse mucho en la experiencia del individuo ahora, ¿no? Menos en la experiencia social, física, pero más en la del individuo. Entonces, la adopción de ciertos gadgets que nosotros como personas tenemos como parte de nuestra indumentaria personal es una tendencia que ya con esto de la virtualidad se agudiza, ¿no? Entonces, muchas personas ya viven con el teléfono en el bolsillo, se van a dormir con el teléfono en el bolsillo, viven con los audífonos literalmente colgados en la oreja y no se sacan ni siquiera. Entonces, eso, y ahora tenemos mascarillas, tenemos guantes, entonces todo esto se vuelve...
ese contexto, yo creería que es probable que ideas como The Google Glass, que en algún momento llegó y desapareció, yo creo que van a volver a ganar momento. Entonces, sea en la casa o en la calle, el consumidor está acompañado de estas capas de tecnología y las marcas tienen que aprender a utilizar estos gadgets como fuentes de acceso a los sentidos de los clientes. O sea, pensar menos que son limitaciones para llegar a los clientes y más que son fuentes de acceso que hay que aprender a customizar. Entonces, este año, por ejemplo, yo realicé un estudio con unos colegas de Ecuador en donde comparamos cómo la percepción del sabor del café cambia cuando una persona lo está bebiendo bajo el efecto de un ruido ambiente urbano típico. Con y sin audífonos hicimos esta experiencia. Y los resultados son muy curiosos porque muestran que bajo el efecto del ruido ambiente, sin audífonos, el café sabe menos amargo y con un aroma menos intenso. O sea, es como si fuera más aguado. El ruido, de alguna manera, nos debilita nuestra sensibilidad. Y ya con los audífonos, estos atributos vuelven a potencializarse. Y esto tranquilamente se aplica a la experiencia del chocolate, perdón. Palabras, no se trata solo de tener una aplicación, una app a disposición del cliente, sino que también aprovechar la indumentaria para llegarle con mayor precisión. Esto es, sí me escuchan porque veo a Andrés habla, pero yo no me escucho. Sí, te escucho, Felipe. Chévere, discúlpeme. Para terminar, me parece que la responsabilidad social de las marcas se ha vuelto clave, ¿no? Entonces la pandemia nos mueve hacia una búsqueda profunda, y esto ya lo mencionaban los colegas antes, de sostenible, en donde mucho se habla de que ya no es posible volver a lo mismo. Entonces, no sé ustedes, pero yo ahora cuando pido comida en un restaurante, yo no vuelvo a pedir si es que esto me llega lleno de plástico. Entonces, tal vez esto también se aplique mucho a la experiencia del chocolate, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos pensando la experiencia, las formas en que tenemos de transmitir eficientemente, por ejemplo, la trazabilidad del origen de los productos, como comentaba anteriormente? Entonces, hoy en día, una experiencia que evoque emociones positivas, sensaciones de tranquilidad, sea a través de un paquete hecho de materiales reciclados que nos muestre, nos ayude a mostrar, a enfocar la atención del cliente final hacia la trazabilidad del chocolate, o colores y olores que nos lleven a pensar en naturaleza, por ejemplo, son recursos que de alguna manera ayudan a las marcas a comunicar lo sostenible y socialmente responsables que son en su negocio. Las palabras. Eso me parece que son temas importantes a tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Yo creo entonces aquí terminamos el segundo ciclo de preguntas. De verdad fue una experiencia maravillosa en encontrar cuáles son los aspectos importantes en cada una de las etapas, desde investigación y desarrollo, materia prima, toda la parte de mercados, clientes internacionales, hasta la parte sensorial, el tipo de sentidos que trata el chocolate como producto, digamos así, emblemático de esa capacidad que tiene de motivar o impulsar o realzar varios sentidos que de pronto en el pasado no serían, o uno los pensaría tan importantes, y eso viene para muchos productos en tendencia en el futuro. Creo que definitivamente este producto para Colombia tiene un rol fundamental, y dadas todas las aristas que tiene en términos de mercadeo, diseño de producto, establecimiento de procesos, eh, eh, no solamente generar retos, sino muchas experiencias y aprendizaje para el futuro, no solamente como programa o como profesionales, sino como impacto a nivel, digamos así, a nivel nación. Tomando en cuenta que el cacao tiene un rol fundamental dentro de todas las cadenas agroindustriales que hay en Colombia. Teniendo en cuenta entonces esto y dándole un resumen a la importancia, quiero que lleguemos a la siguiente fase, que es la fase de preguntas. Vamos a abordar varias preguntas de las que están teniendo en el chat. Para eso entonces quiero pasarle la palabra a Carlos Felipe Colmenares, para que inicie la sesión de preguntas, y por mi parte entonces yo me despido. Muchas gracias a todos. Quiero darle nuevamente agradecimiento a Felipe, a Mauricio, a Francisco, a Cristian, a Daniela, a todos los participantes de educación continua. Y Felipe, tienes la palabra.
Bueno, muy interesante todas las intervenciones que están haciendo nuestros panelistas en esta noche. Y bueno, nos vamos a ir brevemente a algunas preguntas. El público ha estado haciendo varias preguntas en diferentes ámbitos, desde la parte sensorial, desde la parte de nuevos productos, de nutracéuticos, de cómo se consume el chocolate, de cómo se consume el chocolate en línea. Pues les ha llamado mucho la atención todas esas tendencias, todas esas temas que ustedes trabajan en general. Yo me voy a ir con una primera pregunta que me pareció muy interesante porque he visto en el chat que hay varios conectados, sobre todo productores de cacao. Y esta pregunta se la voy a hacer a Mauricio. Y en general es, ¿qué deben tener en cuenta para la compra del producto del cacao, para la exportación? Nos preguntan temas como, de pronto, temas de calidad como el FSMA, cuáles son los retos que ustedes miran, que ustedes determinan en plantación, cómo de pronto le dan asesoría al agricultor para que eso sea posible. Entonces, Mauricio, ¿cuáles podrían ser como esos temas que ustedes ven, que controlan, que trabajan con los cacaocultores para que ustedes puedan tener una buena materia prima y que esa buena materia prima pueda ser exportada sin ningún problema? Ok, Felipe. Bueno, nosotros en el momento de realizar la compra vemos varias características de nuestra materia prima. Dentro de esas características está el tema de las impurezas de nuestro producto, importante el tema de la humedad y, como ya lo había mencionado, los temas de fermentación. La fermentación es algo primordial, ya que esta es la que nos permite obtener un sabor a chocolate, digámoslo así. Entonces es clave el tema de tener en cuenta todas esas características a la hora de poder vender un chocolate. Para los temas de exportación es muy importante el tema de la humedad. Normalmente para exportar un cacao, esta humedad debe estar sobre el 7%, ¿sí? Y unas fermentaciones ideales es del 70%. Es clave esos dos puntos porque eso es lo que nos va a permitir tener un chocolate con un sabor ideal. Nosotros no podemos exportar o ingresar chocolates con altas humedades, ya que esto en los momentos de almacenamiento nos pueden generar un crecimiento en los hongos, que finalmente, pues, eso puede traer en temas de salud afectaciones a las personas. Entonces yo creo que, y como lo mencionaba en el momento de los retos, el tema de la fermentación, el tema de la recogida de esos frutos maduros, los frutos ideales, es clave para obtener un chocolate de muy buena calidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Yo creo que hay unos procesos que se controlan, pero también hay unos procesos que se controlan también en el tema de la formulación. Me han preguntado, oiga, pero ustedes cómo hacen para mantener un perfil del sabor de chocolate en el tiempo. ¿Cómo es ese secreto de las formulaciones? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo hacen para tener como todo ese tema de calidad estándar del sabor del chocolate? Daniela, no sé si nos puedes aclarar un poquito de ese tema. Hola, Felipe, claro. Pues mira, al final del día el chocolate sí es un alimento perecedero, no es que te vaya a durar pues toda la vida, pero tú sí puedes garantizar ciertas variables o aprovechar en el desarrollo para tomar en consideración varias cosas que te puedan garantizar un perfil estable durante al menos un tiempo determinado para que durante el proceso de almacenamiento o el manejo de stock de tus clientes pues sea el adecuado. ¿Qué va a pasar ahí? Digamos que vamos a trabajar desde dos frentes principales. Por supuesto, va a estar la parte sensorial, porque pues tienes que garantizar que uno siempre te sepa lo mismo, lo uses el mes 1 o el mes 16. Y dos, que su comportamiento y su desempeño también sea el mismo. Entonces te van a entrar a jugar también todas las variables físico-químicas. ¿Cómo hacemos nosotros cuando hacemos un desarrollo? Pues básicamente trabajamos con un modelo de pruebas de estabilidad. Entonces,
Tenemos nuestra formulación, definimos la estructura, porque también es muy importante protegerlo de las variables ambientales, como va a ser la humedad y el oxígeno. Entonces vamos a darle esa protección a través de la estructura y vamos a correr la prueba de estabilidad. ¿Cómo la vamos a hacer? Bajo dos frentes. El primero va a ser el frente ambiental, donde lo que vamos a simular son las características del ambiente como tal. ¿Qué le va a pasar a tu producto en el tiempo bajo el ambiente que tiene? Y el segundo va a ser la parte acelerada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a, digamos que a someter este producto a unas condiciones extremas para ver cómo se comporta en esos casos y de esa manera crear una correlación que nos permita decir un día en cámara son 3 días ambiente y así sucesivamente para poder determinar la vida útil de tu producto. Paralelamente, mientras este producto está tanto en cámara como en ambiente, contamos con un panel sensorial entrenado que se encarga de evaluar todas estas muestras pues en ciertos lapsos de tiempo. Ellos son los que nos van a decir cómo ha variado nuestro perfil sensorial en el tiempo, si la variación es significativa o no. También va a estar todo el equipo de laboratorio ayudándonos con los análisis de humedad, de reología, incluso de variables como granulometría, para poder ver si alguna de estas variables ha cambiado en el tiempo y que sean un limitante, un punto de corte donde tu consumidor o tu cliente sí vaya a notar esas diferencias. Es a lo largo de este tiempo que tú puedes llegar a determinar e incluso llegar a decir cuán útil o cuánto va a ser la vida útil de tu producto. Y lo cierto es que con la experiencia pues ya te vas dando cuenta de cómo se van a comportar algunas formulaciones. Entonces incluso puedes llegar a decir X tiempo para oscuros o tal vez X tiempos para leches. Y así básicamente es como se hace el proceso. Muchísimas gracias, Daniela. Yo creo que en lo general pues hay muchas preguntas. Todos nos hemos comido un chocolate muy bueno, pero también a veces chocolates que de pronto no han estado bien almacenados y ya están todos blancos y duros, etcétera. Yo creo que hacia eso iba, hacia tal vez explicar un poquito. Nos preguntan también sobre, ¿no? Que cuál es la fórmula exacta química, que yo no sé qué que ustedes utilizan, pero yo creo que eso será de pronto para preguntas más a profundidad o futuros webinars. Todavía que está muy interesada en saber ya exactamente la técnica, para eso está, para que sigan el programa de Ingeniería de Alimentos, que muy seguramente vamos a continuar con esta serie de webinars y de pronto con un poco más de enfoque científico, de investigación y desarrollo. Pero ahora nos vamos con Cristian. Y Cristian, en todo el tema, en todos estos retos que estabas hablando, sobre que les ha tocado hacer las ferias virtuales, que les ha tocado probar, mirar fórmulas para que el cliente con el que ustedes trabajan pueda entender muy bien lo que ustedes hacen. Pero hay toda una tendencia que nos han estado preguntando en el chat, y es, vea, pero es que yo ahora veo que yo quiero hacer un chocolate o consumir un chocolate que no tenga azúcar, que esté endulzado con stevia. Pero vea que también a mí me encantaría tener como un chocolate más saludable con el 85% o más de cacao que no tenga azúcar. O vea que es que yo he visto que el chocolate tiene nutracéuticos y que eso sirve para mejorar la salud, etcétera, etcétera. Tal vez la pregunta que yo te haría, con todos los desarrollos, con todo lo que tenemos o lo que hemos visto en estos webinars sobre el desarrollo del cacaocultor, acerca de producción orgánica y demás, ¿cómo esas tendencias de los consumidores han impactado en los nuevos productos que ustedes desarrollan desde Looker Chocolate? Cristian. Vale, Felipe. Bueno, yo quiero hablar algo de química, de chocolate, lo aprendí hace 13, 14 años. Esa palabra, la feniletilamina, nunca se me olvidó. La molécula del amor es lo que nos hace feliz. Entonces, único aporte que voy a dar de química, pues aquí en este conversatorio. Importante del chocolate, entonces, como lo decíamos ahora, es una matriz que tiene una capacidad de desarrollar múltiples cosas. Entonces, como bien lo decías, salen los retos que tenemos en los desarrollos de los productos, con más balanceados en azúcares, más balanceados en grasas, más balanceados en sal. En nuestro caso nos pega en la grasa y el azúcar, pero obviamente el chocolate ha estado más satanizado alrededor del azúcar, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tú haces doble clic en la plataforma de azúcares, se abren entonces dos mundos, que es azúcares alternativos o definitivamente tener el sugar free, ¿cierto? Entonces,
Por supuesto que ahí tienes que tratar de darle una respuesta al mercado en qué vas a tener en términos de azúcares alternativos, y cuando me refiero a azúcares alternativos, es decir, más allá a la típica azúcar blanca cristal refinada. Entonces, en lugar de hacer esto, ¿qué se puede hacer alrededor con panela? ¿Qué se puede hacer con azúcar de coco? ¿Qué se puede hacer con azúcar, con miel de maple, por ejemplo? Azúcar de ágave, en fin, surge una cantidad de múltiples posibilidades que tú puedes terminar de refinar en el desarrollo de un producto, porque como bien lo mencionaba Felipe, todo eso te va dando atributos de diferentes experiencias en tu producto. El tema es desarrollar ese buen concepto a partir de este azúcar, ya sea un azúcar alternativo o un sugar free, pero que le dé al sabor. Porque es que todos queremos algo saludable, pero que sepa bien. Entonces quiero que sepa delicioso, pero que no tenga azúcar y no tenga grasas, y tampoco sal. Entonces, cuando resuelves eso, empieza, pues, el ejercicio de resolver eso se vuelve complicado. Ahora, en la parte funcional, entonces, hablando también de responder qué hemos hecho en nuestras modificaciones de portafolio y tratado de responderle al mercado. Es muy importante, es un atributo importantísimo que tiene el cacao, y es que el cacao per se tiene un contenido de antioxidantes muy importante. Entonces, el contenido de polifenoles, de flavanoles, de flavonoides que tiene el cacao le da una característica de antioxidantes muy importante, y manejado en una configuración determinada, pues se te vuelve funcional. Pero de nuevo la ecuación es cómo hacer para que entonces tenga un producto que me va a dar un aporte de antioxidantes importante, pero quiero que sepa bien. Quiero buen sabor, porque es que lograr el beneficio funcional, Felipe, no es difícil. Lograr el beneficio funcional más un buen balance sensorial, ahí es donde empieza la ecuación. Ahí es donde empieza la ecuación a funcionar. Entonces, por supuesto, hemos tratado de responder al mercado con alternativas al claim de azúcar, alternativas funcionales, y por supuesto hay algo que también está en tendencia sobre la mesa, y es que vamos a hacer en temas de sustitutos de leche, la tendencia del veganismo, la tendencia del plant-based, en fin. Esas yo diría que son las tres plataformas en las cuales hemos tratado de buscar que nuestra feniletilamina que tenemos en el cacao se exprese de la mejor manera. Te va a ser una palabra que yo anotar y aprendérmela. No la puedo pronunciar ahorita porque me enredo, pero básicamente... Resúmela como la fea, la puedes resumir como la fea. F-E-A, sí, la fea. Fenitalimalina. Bueno, alguna cosa como se pronuncie eso. Pero bueno, en particular, yo creo que es un tema muy promisorio sobre todos los temas que nos hablas, Cristian, alrededor de cómo cambian los productos, de cómo se está buscando, inclusive en un webinar que hicimos de lácteos hace un par de semanas, también se estaba buscando los sustitutos de los lácteos de las productoras de leche, las grandes productoras y demás, y tremendamente relevante pues todo el tema del veganismo. Habrá que ver el futuro, a ver qué productos nos depara. Una cosa que yo sí les voy a decir, lástima que aquí en Colombia no vendan el chocolate que ustedes producen con panela, el chocolate que es dorado, es delicioso, es espectacular, y ojalá algún día lo pueda volver a probar. Pero voy a continuar con todo el tema ya para terminar la última pregunta con Felipe, y es, vea, hay todos unos retos ahorita virtuales, la gente está consumiendo en su casa, la gente está consumiendo chocolate de una manera diferente, tú has medido todas esas experiencias a través de los sentidos, pero tal vez la pregunta la haría es, bueno, ¿y cómo uno como consumidor a la final podría elegir la mejor opción de chocolate en el momento de la compra, si sea virtual o si sea en la tienda? Felipe, no sé, tú qué has visto con tu experiencia, ¿cómo elegimos, cómo seleccionamos el chocolate? Por un lado me quedé con el no, tampoco puedo pronunciar. Bueno, nosotros, de lo que yo he visto y hemos medido, es que nosotros escogemos el chocolate como cualquier otro producto, ¿no?
hay un proceso en la toma de decisión que es perceptual. Estamos teniendo unos problemas con Felipe. Mientras él vuelve y se conecta, tal vez le voy a hacer una pregunta a Daniela que, como siguen insistiendo, les vamos a dar gusto al público. Y es, ¿cuánto tiempo puede tener un lote de granos de cacao para poder ser usado en un chocolate para que no impacte de manera negativa en el sabor del chocolate? Yo me imagino algo de fermentación o algo de almacenamiento. No sé si tú nos puedes responder esa pregunta mientras Felipe vuelve y se conecta. ¿Será que iría más a cuánto tiempo de almacenamiento para que yo lo pueda procesar y que no me afecte en el sabor? ¿Es algo así lo que te entiendo? Sí, yo me imagino que debe ser como un poquito como el tiempo del proceso del lote de los granos de cacao para ser usado en la producción de chocolate. Tiempo de almacenamiento, están preguntando, sí. Nos pregunta ¿Tiempo de almacenamiento? Ok, yo no sé si ahí, Mauricio, más bien nos das tú una ayudita y nos cuentas que tú la tienes más clara. Perdón, entonces con Mauricio. Ok, el tiempo de almacenamiento, pues ideal, podríamos estar hablando de aproximadamente de un año, ¿sí? En buenas condiciones de almacenamiento. El almacenamiento es esencial. El almacenamiento de nuestro grano permite que esas características no se pierdan. Al igual que el empaque, como de pronto se han podido ver, el empaque que se utiliza para almacenar el grano es un empaque de fique, es algo natural. Entonces, en buenas condiciones de almacenamiento, diría que un año. Listo. Muchísimas gracias, Mauricio. Felipe, te tenemos en el chat para responder tu pregunta. Vemos que Felipe ha tenido unas complicaciones de conexión, pero bueno, se desconectó. Listo. Yo creo que cerramos el webinar acá. Síganos a todos nosotros, para todos nosotros desde la Universidad de los Andes, un placer estar trabajando con Luker Chocolate, con Francisco, con Cristian, con Daniela, con Mauricio y por supuesto pues un agradecimiento a Felipe que nos quiso colaborar hoy desde su experiencia sensorial con el chocolate y no solamente con el chocolate, desde el programa de Ingeniería de Alimentos, pues que hemos querido incentivar estos espacios para que se vea los alimentos de una forma más integral, más profunda y, por qué no, con uno de nuestros mejores aliados, que es Luker Chocolate. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy con todos nosotros, por sus preguntas, por su interés en el tema. Síganos en las redes de la Universidad de los Andes, del programa de Ingeniería de Alimentos, de Educación Continua. Muchas gracias a todo el equipo técnico de Educación Continua por apoyarnos. Y bueno, aquí ya cerramos con este webinar. Muchísimas gracias a todos. José, ¿qué sigue? Bueno, perfecto. No, muchas gracias a Cristian, a Daniela, a Mauricio, Felipe Reynoso, que bueno, tuvo problemas con la conexión ya al final, pero nos acompañó durante todo el webinar. Muchas gracias a todos por su valiosa intervención y también gracias a Andrés y a ti, Felipe, por moderar este espacio. Muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas tan interesantes. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos ahora antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que estamos compartiendo en ese momento por el chat. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, el lunes 10 de agosto de 12 a 1 de la tarde tendremos el webinar Animación, cómo generar vida a través del movimiento. Y el viernes 14 de agosto a las 5:30 de la tarde tendremos el webinar Técnicas Mente-Cuerpo
para el bienestar y la salud. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron por nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos a la próxima.